Hola, muchas gracias a todos por estar un día más conmigo. Y hoy, voy a esperar que se vaya conectando la gente, porque bueno, aquí cuando estamos haciendo un directo, pues la gente va tardando. Hola, Punto Ártica, bueno, ya está veniendo por aquí gente. Hola, Punto Ártica, gracias por estar aquí. Vamos a esperar un poquillo que venga, que vaya entrando la gente y hacemos la presentación. Hoy, buenas, Eduardsi 22, gracias por estar aquí. Bueno, yo creo que ya. Bueno, pues hoy, el tema de hoy va a ser, bueno, le puse como título Dios y razón. Y bueno, la verdad es que es para mí un auténtico honor contar con Carreiro, con Dani Carreiro del Swan de Lugo, porque, bueno, yo lo conocí, que yo no lo conocí antes, lo conocí en unas jornadas del Swan de Lugo, el día ese que fui yo ahí a hacer la conferencia ese que hice yo. Y claro, cuando nos conocimos, yo no sabía de qué pie cojeaba él y él no sabía de qué pie cojeaba yo. Pero no sé si te acuerdas que nos vimos inmersos en una pequeña batalla y a ella vimos que los dos estábamos del mismo lado. Éramos los dos Del mismo bando. del mismo palo. Y nada, bueno, pues a raíz sobre todo del magnífico debate al que le ganaste a Rayo, el magnífico debate ese, y sobre todo a raíz de los vídeos que estáis haciendo en el Swan de Lugo, pues te has hecho más conocido en, entre el mundo libertario. O sea que ya poco a poco la gente ya te va conociendo y cada vez va haciendo menos falta la presentación, pero por si acaso vamos a hacerlo. Bueno, Dani es miembro del Swan de Lugo, estudiaste ciencias políticas, a ver si no me equivoco en algo. Eres discípulo del profesor Bastos, ¿no? Ujú. Y la filosofía te viene por algún estudio o es cosa tuya personal. No, sí, por vicio, algunas cosas. Me gusta leer de filosofía y tampoco es que sepa mucho, pero algo se intenta aprender de eso. Bueno, es que a mí me contaron, esto es un cotilleo, que a ti te gusta mucho Santo Tomás. Sí, a mí me Que gusta a ti te bastante, gusta, sí. te gusta mucho Santo Sí, Tomás y que dedicaste tiempo al estudio de Santo Tomás, ¿no? sí, 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 Yo es verdad. el otro día estaba yo por Sobrado dos Monches, no sé si conoces, por el Sí. monasterio, y dije, y esa zona me recordó a ti. Y te voy a decir por qué. Porque al ver toda esa naturaleza, pero apegada al monasterio, o sea, al monasterio sumado a la naturaleza, yo dije, este es un sitio fantástico para venir aquí una semana o 2 semanas y empezar a leer la suma. Que yo supongo que la suma no lleva una semana o 2 semanas, la suma lleva años, ¿no? Un año por lo menos. Pero bueno, quizás sí que es un buen sitio para animarse a leerla y tener un poco de paz y tranquilidad. Y por eso ahí estaba yo, digo yo, a mí me gustaría ser como Carreiro y animarme a ponerme con la suma, pero es algo que hay que ponerle ganas, que no es una cosa que pueda, No, no, que sí, pueda ponerse cualquiera, ¿no? Además, porque son, sí, sí, son tochos. son tochos, no son tochos, son varios tochos. Sí, cinco volúmenes por lo menos. Y nada, bueno, ya en este canal ya tuvimos al padre Francisco Delgado, que también es tomista, pero bueno, vamos a completar un poco lo que dice siempre el padre Delgado y yo creo que Carreiro puede aportar mucho también el pensamiento tomista, pero como también es libertario, aunque el padre Francisco Delgado tampoco le gusta mucho el Estado, pero bueno, pero Carreiro como también es libertario, yo creo que me gustaría ver cómo se juntan esas cosas, ¿no? Cómo podemos compatibilizar el pensamiento tomista, cristiano, católico, con el libertarismo, que bueno, que es evidente que es una de las cosas que más, ¿cómo se dice? Que más problemática hay, ¿no? Porque claro, te vienes gente que igual te viene de Marín, no sé si lo conoces, gente que viene de Marín o de Dante, o Sí. de que Dante tuvo hace poco un debate con Zanotti,
Claro, Sí, te sí, sí. vienen que son cristianos y son católicos, pero te dicen, no, el libertarismo que es completamente incompatible con el catolicismo y que es una cosa endemoniada y tal, ¿no? Te dicen que es liberalismo y cosas así modernas y tal. Igual, claro, pero luego estamos nosotros que decimos que no, que es perfectamente compatible, ¿no? Entonces, es para que entiendas un poco el contexto, por dónde, ¿sabes? Por dónde quiero yo tirar y, y a quién nos estamos dirigiendo. Bueno, nos estamos dirigiendo a gente católica, a gente libertaria, a gente de derecha en general, porque gracias a Dios tengo mucha gente que me sigue de todos los tipos. Incluso algún marxista, ojo, algún marxista viene de vez en cuando por aquí. Y eso está muy bien también, ¿no? Porque que También está venga, muy bien, sí. aquí ya invitamos a algún marxista a discutir alguna vez. Sí, pues está bien. Así, hombre, no vas a discutir solo con los de Claro, tu claro. cuerdas. Claro. Entonces, bueno, para empezar, me gustaría que comentaras un poco pues, qué te hizo a ti convertirte al catolicismo. Ya digo, que no hace falta entrar en temas personales ni en cuestiones personales, pero es igual los razonamientos, ¿no? Digamos, cómo descubriste tú ese mundo, porque supongo que llegaría a algún punto que uno se plantea, oye, pues existe Dios, no existe, ¿por qué el cristianismo, por qué el catolicismo? Porque, claro, uno tiene que ir escalando, claro. Jesús, Dios existe, vale. ¿Por qué Cristo es Cristo? Vale. ¿Por qué la Iglesia Católica es la heredad? O sea, son una serie de razonamientos que, por mi parte, yo también los hice en su momento y hay mucha gente que le cuesta ver ese tipo de cosas. Entonces, si pudiera hablar un poco de eso, de qué te hizo así convertirte al catolicismo. Sí. Bueno, sí, yo más o menos cuando, a los 17 años así, fui, más o menos fue cuando me hice ateo. Y luego, pues durante la mayor parte de mi vida adulta fui ateo. Pero luego, progresivamente, hubo algunas cosas que empezaron a hacer que fuese cambiando el punto de vista sobre estas cuestiones. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, fue gracias a mi hermano gemelo, le gusta mucho Mircea Eliade, bueno, y la historia de las religiones. Entonces, Mm, yo conocí gracias a él a Mircea Eliade, y la obra de Mircea Eliade fue una de las razones más importantes para este cambio de opinión, entre otras cosas porque Mircea Eliade analiza muy bien todo, todas las religiones o toda la estructura esencial que tienen las ideas y las creencias religiosas y analiza históricamente muchas religiones. Y entonces, gracias a entender, mediante la obra de Mircea Eliade, muchas de las cosas del pensamiento religioso, de los mitos de distintas culturas, pues por lo menos uno deja de... Yo fui dejando atrás la idea esa de que todas las religiones son una cosa absurda o bárbara o propia de mentes poco sofisticadas. Incluso de otra, porque yo aprecio, aunque evidentemente creo que el catolicismo es la religión verdadera, sin embargo yo aprecio mucho otras religiones y luego puedo explicar otros motivos por qué. Y a mí me gustó siempre, por ejemplo, estudiar cosas sobre la antigua India o sobre China. Y Mircea Eliade ayuda mucho a comprender la estructura de lo que él llama los mitos y los ritos. Y ese fue el primer paso que me dio a cambiar mi punto de vista. Luego el segundo paso fue también ver debates, sobre todo, bueno, gracias a Internet, debates, empezando sobre todo con un filósofo que se llama William Lane Craig. William Lane Craig es un filósofo teísta, es protestante, pero tiene muchísimos debates, sobre todo debatió con los nuevos ateos, con Sam Harris, por ejemplo, o con Christopher Hitchens. Y para mí, en aquel momento, hace ya bastantes años, pues fue una sorpresa ver cómo el pensador que defendía la existencia de Dios era infinitamente más racional, era infinitamente más sofisticado intelectualmente, argumentaba mejor y debatía con mucha más seriedad que los contrincantes. También es verdad que supuestamente bueno, en sus libros siempre tratan con gran desprecio a aquellos que tienen ideas religiosas, básicamente diciéndole que son una pandilla de idiotas.
Y claro. para mí fue una gran sorpresa ver que en los debates había semejante diferencia, que los que supuestamente eran desde el punto de vista de la razón y de la ciencia y de la sofisticación intelectual no eran lo que se dice muy brillantes en ese tipo de cuestiones y sin embargo el que afirmaba la existencia de Dios sí lo era. Entonces yo empecé a estudiar sobre ese tipo de cosas. También hay que decir que los nuevos ateos son los más tontos de los ateos. Es decir, Claro. hay ateos, filósofos ateos muy respetables y muy brillantes, pero no son Dawkins, ni Hitchens, ni Ya, Stephen Hawking. claro, Esos claro, claro. son bastante torpes en cuestiones de filosofía. Pueden ser buenos en Sí, cuestiones de ciencia, como por ejemplo Hawking. Yo nunca negaré, parece ser que es porque ni siquiera no es mi campo, yo no ni siquiera podría decir, pero todo el mundo, todos los que saben, todas las autoridades, todos los eh, individuos que controlan de esos temas reconocen que Stephen Hawking es una autoridad, es una de las mentes más brillantes en cuestión de pensamiento científico. Pero eso no quita que cuando habla de otro tipo de cosas, pues pues no está preparado. Y eso fue lo que yo fui descubriendo también a través de esos tipos de debates. Y luego, fundamentalmente, también fue muy importante para mí la cuestión del argumento, sobre todo pensadores como Chesterton, como C.S. Lewis y como mm, Tolkien. Y más que por este tipo de argumentos filosóficos, argumento racional, bueno, también son argumentos racionales los que dan ellos, pero es otro tipo de argumento diferente, un argumento basado sobre todo en lo de las narraciones y las historias. Y cómo se puede entender una historia, por qué las historias tienen sentido y cómo puede ser que alguien de una cultura diferente sea capaz de entender una historia escrita hace muchísimo tiempo o escrita en otra cultura diferente. Y en las justificaciones, que solo lo llevarían a, por ejemplo, Lewis y Tolkien hablaban del mito verdadero, refiriéndose a Cristo, a la historia de Cristo, claro. y eso fue uno de los motivos principales por los que yo considero que el cristianismo era la opción correcta, aparte de los argumentos puramente filosóficos. Y básicamente esos son los motivos. No hubo ninguna conversión así de tipo ni aparición, ni mística, ni cosa de este estilo. Sí, bueno, Entonces fue. hay gente que vive igual una impresión muy fuerte y no, yo conozco gente así Sí, y sí, se no, convierte. y no es de ninguna manera, yo por despreciar, incluso también puede ser epistémicamente justificable. Yo solo digo que en mi caso personal, pues no, que Claro. no hubo ningún tipo Mm, de esas cuestiones, que viene siendo, bueno, además para el catolicismo la verdad, el bien y la belleza están unidas, o sea que cualquiera de esos claro, caminos sirve para llegar a la misma conclusión. claro. Sí, pues esto que comentas, bueno, me interesa mucho porque yo la verdad es que me siento bastante identificado. Sí, soy católico de nacimiento, bueno, bautizado porque me ha tocado por tal, pero uno nace en un sitio en el que está bautizado, pero tampoco cree, sí, ¿no? Pues mucha gente dice que está bautizado, que está hecho la comunión, que ha hecho la confirmación, ha hecho de todo, y no cree en nada y nada. Claro, pero eso que has dicho me parece una cosa muy, muy interesante, que es que siempre se pinta al creyente como alguien que cree en cosas antiguas, en mitos que no se pueden explicar. Y cuando uno investiga un poco y busca y se encuentra, yo qué sé, yo que he conocido a algún sacerdote que era físico y que estaba al tanto de todas estas cosas. No sé cómo si alguien lo dice en el chat, pues me haría un favor. Uno muy conocido que creo que había trabajado en la NASA, no sé qué, que he visto cosas de él, que también es un cura conocido. Bueno, y ve Bueno, que. el primer físico que desarrolló una teoría del Big Bang o Mm, una prototeoría del Big Bang fue un cura católico, George Lemaitre. claro. Claro, claro. Bueno, pero ya tenemos a San Alberto Magno Sí, también sí. en su época, que era alquimista, ¿no? Digo, bueno, químico, ¿no? Tenemos a Mendel, por otro lado, que fue el padre de la genética. Bueno, tenemos un montón de. Sí, sí, Manuel sí. Carreira puede ser, punto ártica, dicen por el chat, Manuel Carreira puede ser que sea ese. No sé, un sacerdote que me acuerdo que en un debate, esto es una cosa que se hizo muy viral,
porque estaba debatiendo con un ateo y al ateo le estaba soltando cosas como, no, es que la energía, la materia, claro, lo que no contaba es que el sacerdote había trabajado en la NASA, era físico y le dio un repaso tremendo, dándole toda, digamos, todos los tipos de materia que hay, de energía, no sé qué, y el ateo se quedó un poco paralizado. Claro, cuando uno ve ese tipo de cosas, dice, oye, pues es que igual tampoco es una cosa tan de gente ilusa o crédula, ¿no? Hay gente que es inteligente, que conoce de ciencia, que conoce de filosofía y cree y dice, no es incompatible. Y es algo que, claro, que desde el punto de vista social pues choca porque estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? A escuchar lo otro. Y bueno, tampoco quiero que te extiendas mucho en esto, pero, o sea, que digo, que me nombres todos los argumentos que hay, pero sí que me gustaría que me contases qué argumentos a favor de la existencia de Dios te convencen más a ti personalmente. Bueno, hay muchos de ellos que a mí me parecen muy sólidos, pero bueno, por escoger un par de ellos ahora, pues podría hablar primero del argumento racionalista, que es el basado en la idea del principio de razón suficiente, y luego también un argumento, bueno, no es que se denomine así, yo le llamo eso el argumento narrativo, porque es también interesante compararlo para entender el sentido histórico, y eso fue además uno de los que a mí más me ayudó. Si quieres hablo de esos dos. Sí, sí, sí. Bueno, por un lado, el argumento del racionalista, que no es exactamente un argumento tomista, pero también es defendido, también puede ser Mm. defendido de hecho, hay pensadores tomistas que lo defienden, es perfectamente compatible, como por ejemplo Garrigou Lagrange o Edward Fesser, pues bueno, fue desarrollado por pensadores como Leibniz y básicamente el principio de razón suficiente dice que en un sentido de sentido común, cuando uno intenta explicar o entender el mundo, busca una explicación. Por ejemplo, no da por asumido que las cosas pasan porque sí o pasan sin motivo. Entonces, si por ejemplo uno ve que hay una chaqueta en tu casa que no es tuya y dices, pues, ¿cómo está esta chaqueta aquí? Pues busques una explicación y dices, bueno, pues a lo mejor el amigo que estuvo aquí ayer se olvidó la chaqueta y por eso la chaqueta está ahí en la silla. O, por ejemplo, los biólogos explican la vida en términos de mutaciones y en términos de selección natural. O los físicos explican el calor en términos de la velocidad, la energía cinética de las moléculas. Es decir, que incluso en casos en los que no sabemos cuál es la explicación que existe, damos por asumido que existe una explicación y también podemos o tener una explicación de por qué no tenemos una explicación. Como Claro. por ejemplo, si hay un asesinato, hay un cadáver con signos de asesinato y no sabemos quién es el asesino, podemos decir, bueno, no sabemos quién es el asesino porque ocultó las pruebas o limpió las huellas o ocultó el arma del delito, etcétera, etcétera. Es decir, que en general es el sentido cotidiano y el que utiliza también la ciencia para entender el mundo. Bueno, pues la cuestión es si todas las cosas tienen una explicación. Y el principio de razón suficiente afirma que sí, que todas las cosas tienen una explicación. Entonces, la cuestión sería, se puede dudar de este principio, pero ¿cuáles serían los motivos que tenemos para aceptar este principio? Entonces, una de las cosas importantes es que para entender si no existiese el principio, si fuese falso el principio de razón suficiente, no tendríamos motivos para aceptar la información que nos ofrecen los sentidos. Es decir, perceptualmente no tendríamos por qué aceptar que todo aquello, toda la información que los sentidos o perceptualmente adquirimos, tiene una conexión directa con el mundo. Porque no habría ese principio de razón suficiente que dice que las cosas tienen esa explicación. Podría ser que nuestros sentidos simplemente nos engañasen continuamente y entonces
o en gran medida, en gran parte de las circunstancias, porque incluso aunque dijésemos que no es, que eso sería improbable, que nos engañasen nuestros sentidos continuamente, para que exista una probabilidad objetiva, la probabilidad objetiva tiene que estar relacionada con las características objetivas de los seres o de las cosas. Entonces, no tendríamos motivos para aceptar que la información perceptual que conseguimos a través de los sentidos es correcta y por lo tanto no podríamos utilizar ni el sentido común ni podríamos aceptar siquiera las cosas que nos dice la ciencia, porque la ciencia depende a su vez de la información que obtiene a través de las percepciones o a través de los sentidos o a través de los experimentos que en última instancia pues, nos llevan a la percepción que nos otorgan los sentidos. Y eso por un lado, eso nos lleva a pensar que el principio de razón suficiente pues, debe ser verdadero. Pero por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que si uno hace una determinada afirmación, cualquier tipo de afirmación, para aceptar esa afirmación normalmente esperamos que haya justificación racional. Es decir, yo tengo una justificación racional para creer que, pues no sé, que hoy está lloviendo. Pero además de tener esa justificación racional, también tiene que haber una conexión entre el hecho de que existe esa justificación racional y yo creo esa proposición por esta justificación racional. Porque podría pasar que yo creyese en eso, independientemente de que existiese esa justificación racional, por otra cosa diferente. Entonces, tiene que haber una conexión entre que yo crea algo y que lo crea por las razones que yo digo que creo. Y si no existiese ese principio de razón suficiente, no tendríamos razón para creer que existe esta conexión. Es decir, podría ser que yo creyese las cosas sin motivo alguno, porque aparecen así de repente de la nada en mi cabeza, aunque yo no tenga motivos para creerlos. Y de la misma forma, pues también tenemos que creer que existe una conexión, es decir, entre que somos capaces de pensar de forma racional utilizando la lógica y siendo capaces de hacer inferencias lógicas correctas y pasando de unas proposiciones a otras. Y a su vez que tenemos que ser capaces de conocer la verdad o de ser capaces de ver si algo es verdadero o no. Si no existiesen estas conexiones, entonces tampoco tendríamos razones para creer que las afirmaciones las proposiciones que afirmamos o en las que creemos tienen ningún tipo de conexión con el mundo, porque no había conexión entre primero, no tendríamos por qué tener la capacidad para razonar correctamente y hacer inferencias lógicas correctas, y segundo, tampoco tendríamos por qué encontrar la verdad o ser capaces de encontrar la verdad. Por lo tanto, para todo aquel que quiera o tenga un punto de vista más o menos influido por la razón o que quiera tener un punto de vista más o menos que no quiera caer en el fideísmo, y el fideísmo es creer por fe. Y para que no sepa exclusivamente, que a mí me parece que dice que lo de la razón no es nada importante y a mí me parece que es una desviación que hay que evitar. Es que, protestante por ejemplo, eso. bastante. También hay algunos, por ejemplo, un padre de la Iglesia que era tertuliano, me parece, que también tendía a caer en ese tipo de cosas cuando decía, por ejemplo, que creo porque es absurdo. Pero en general, la Iglesia Católica siempre tendió a evitar ese tipo de tendencia, a irse hacia un extremo y a ir hacia un equilibrio. Y, por ejemplo, siempre reconoció que la razón es fundamental, que el hombre que el mundo es inteligible y que lo podemos conocer a través de la razón. Entonces, esto es un punto, y uno puede ser fideísta también, incluso aunque sea ateo. Es decir, puede creer por fe que existe que solo los extraterrestres, por ejemplo. Por ejemplo, podría creer exclusivamente basado solo en la fe que existen extraterrestres. Y para todo aquel que tenga un punto de vista que valore pues la razón, entonces debería aceptar, parece, desde mi punto de vista, que debería aceptar el principio de razón suficiente. Entonces, ahora, si tenemos un principio de razón suficiente, es decir, que todo puede ser explicado, todo tiene una explicación, hay dos tipos de explicaciones, es decir, las cosas pueden ser explicadas o bien o bien por sí mismas, es decir, no necesitan una explicación más allá de ellas mismas, o bien pueden tener una explicación, dependen de otras cosas, otras condiciones, otras
otros seres que son los que explican que las explican a ellas. Entonces, en este último caso estaríamos hablando de seres contingentes, es decir, seres que no necesariamente deberían haber existido, que podrían haber existido de otra manera y cuya explicación depende de que se den ese tipo de condiciones previas. Es decir, por ejemplo, hoy a lo mejor llueve. Bueno, pues el hecho de que llueva es contingente. Podría perfectamente no haber llovido, y para que llueva se necesitan dar una serie de condiciones, por ejemplo, unas condiciones meteorológicas concretas, que haya nubes, que haya una determinada temperatura, etcétera, etcétera. Bueno, eso serían las cosas contingentes. Luego estarían las cosas necesarias. Una cosa necesaria es aquella que no puede no existir. Entonces, solo puede haber este tipo de explicaciones cuando hablamos del principio de razón suficiente. O bien nos referimos a las explicaciones de seres contingentes o bien de un ser necesario. Y porque si uno dice que sería otra cosa diferente, esa otra cosa diferente tendría que ser explicada bien por un ser contingente o por un ser necesario. Es decir, que no hay otra opción posible. Entonces, el problema que tiene, uno podría intentar explicar, decir, bueno, yo puedo explicar las cosas que existen en el universo, las cosas que existen en el mundo, incluso las cosas de tipo material, aludiendo únicamente a una cadena de seres contingentes. Es decir, yo puedo explicar, por ejemplo, una determinada cosa en el mundo, como acabo de explicar ahora, por ejemplo, la cuestión de la lluvia, haciendo alusión a otra cosa contingente previa, que es la que explica esa cosa contingente previa sería explicada a su vez por otra cosa contingente previa, y así podríamos hacer una regresión. Y esa regresión podría ser, por ejemplo, podría ser al infinito, si pensamos en un universo que no fue creado o que es eterno, o incluso si pensamos en un universo que tiene principio y fin, por ejemplo, Big Bang y Big Crunch, podría ser que la cadena de contingencias empieza en un momento determinado en el Big Bang, luego se acaba en el Big Crunch. El Big Crunch sería una explosión de estas cosmológicas. Pero luego se da inicio a una nueva cadena y entonces esa cadena pues sería también infinita. Es decir, aparecería un nuevo Big Bang, un nuevo Big Crunch, y entonces estaríamos también hablando de una regresión al infinito. Y entonces esto parece ser que daría lugar es decir, que podríamos explicar todas las cosas porque estamos explicando todas las cosas por una cosa previa, una cosa contingente. Y esto era lo que decía, por ejemplo, David Hume en sus discursos sobre la religión natural, me parece. El problema que tiene este punto de vista es que, incluso aunque fuese verdad que podemos explicar cada cosa por una cosa contingente previa, tú tienes que explicar también por qué hay cosas contingentes y por qué existe toda la serie de cosas contingentes. Entonces, el hecho de que exista toda la serie de cosas contingentes es a su vez contingente, no tendría por qué haber existido. Por lo tanto, tú no estás explicándolo todo cuando aludes a esa cadena de cuestiones contingentes. Y si no estás explicando, es decir, si dejas cosas fuera de la explicación o fuera de que existe una explicación para esas cosas, entonces estás vulnerando el principio de razón suficiente. Claro. Entonces, hay algunos autores que dicen que ahí se estaría cometiendo una falacia de la composición. Es decir, una falacia de la composición es aquella que no todo lo que ocurre en las partes se transmite al conjunto. Como por ejemplo, si yo digo que hay un conjunto de piedras y cada una de esas piedras pesa 3 kilos. Bueno, pues eso no quiere decir que el conjunto de piedras pese 3 kilos. O por ejemplo, si yo digo hay un conjunto de hombres y todos esos hombres, cada uno de esos hombres es zurdo. Bien, eso no quiere decir que el conjunto de hombres es zurdo. En ese caso no tendría sentido siquiera la frase. Sin embargo, en este caso, también hay que tener en cuenta que no todas las inferencias, desde la parte hasta el todo, llevan a la falacia de la composición. Por ejemplo, puede ocurrir que uno esté construyendo con piezas de Lego distintas figuras. Si todas las piezas son rojas, las figuras que construya serán siempre rojas, necesariamente. Es decir, que ahí no se produciría falacia de la composición. Y en este caso tampoco se produce falacia de la composición porque el hecho de que la contingencia se parecería más, en este caso, al color que a lo del peso. Es decir, del hecho de que una piedra sea contingente, bueno, una piedra es contingente, pero
una serie de 3 piedras no es menos contingente que una serie de una piedra. Y una serie de 3.000 piedras no es menos contingente que la serie de 3 piedras y una serie, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí no se produciría esa falacia de la composición y, por lo tanto, no podríamos aludir a una cadena infinita de seres contingentes para explicar las cuestiones del universo y, por lo tanto, necesitamos otra cosa diferente que no vulnere el principio de razón suficiente. Y la única cosa que existe a la que podemos aludir pues sería a un ser necesario. Es decir, aquel que necesariamente tiene que existir, aquel que no podría haber existido, no podrían dejar de existir y sobre el que todo lo demás depende. Entonces, ahí con eso permitimos, podemos escapar del mantener el principio de razón suficiente escapando ese regreso infinito y eso básicamente nos lleva ser necesarios, básicamente es Dios. Y ese es uno de los argumentos que a mí más me convence porque es un argumento fundamentalmente muy racionalista, compatible con el tomismo, pero es o sea, le da una gran importancia a la razón, le da una gran importancia a las explicaciones y sobre él descansa necesariamente la investigación científica de las investigaciones de las ciencias naturales. Porque también dependen de esto todo lo que estuvimos hablando de la percepción y de la experimentación y también porque se supone que se puede explicar el mundo de una forma inteligible. Y ese sería el primero de los argumentos. El argumento siguiente, el del argumento narrativo, es un argumento completamente diferente. No es así tan árido como este tipo porque también depende, la persuasión para las personas depende también muchas veces de la personalidad que tengan. Y hay algunos argumentos que unos los capta mejor que otros. Y ni siquiera tiene que ver tampoco a veces con la inteligencia. Hay gente muy inteligente que hay algún tipo de argumentos que le cuesta entender y que sin embargo otro tipo de argumentos los capta perfectamente. Y, por ejemplo, este argumento es lo del argumento narrativo. ¿Cómo es posible que yo sea capaz de entender? Por ejemplo, yo leí el Mahabharata. Bueno, no lo leí no entero porque es 17 veces más largo que la Odisea, me parece, o que la Ilíada. Es un poema enorme. Yo leí la versión resumida de 1500 páginas, que es un resumen. Y primero, es de otra cultura completamente diferente, es uno de los poemas épicos fundacionales de la India y es de hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años. Sin embargo, hay muchas cosas que yo no entiendo porque hay cosas contextuales, históricas, que a mí se me escapan, pero hay muchas cosas que yo sí entendí, que yo sí sentí emoción y entendí cuáles eran los problemas, los conflictos, la historia en sentido pequeño, en sentido de story en inglés, no history. Y eso quiere decir que yo soy capaz de comprender una historia, aunque tenga muy poca relación directa con la historia en mayúsculas, y eso a mí me lleva a pensar, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo es posible que seamos capaces de entender las cosas de esta forma? Y eso es porque creo que el ser humano es fundamentalmente narrativo, es decir, es capaz de entender las cosas de una forma argumentativa, pero fundamentalmente es narrativo. Necesitamos entender nuestra vida como una historia, como un cuento. Eso es lo que le da sentido incluso cuando en nuestra propia vida, cuando nosotros hacemos una determinada cosa, incluso cuando nos engañamos a nosotros mismos y afirmamos que hicimos lo que se llama racionalización, que explicamos una cosa por motivos que no son los verdaderos, nos justificamos, pero lo justificamos de una forma narrativa, es decir, hice esto por aquello otro, y siempre lo explicamos de forma narrativa. Entonces, por un lado tenemos que es importante entender la vida de forma narrativa y que podemos entender vidas y historias incluso aunque tengamos diferentes perspectivas históricas. Claro. Y eso nos lleva a la idea de que existe como una especie de estándar independiente del tiempo y del lugar. Para mí el estándar ese lo encontré primero en la idea de Mircea Eliade de los mitos, que los mitos son lo que explica aquello que es totalmente verdadero y que no depende de los acontecimientos, digamos, históricos en el sentido de historia escrita. Y para las religiones antiguas o las religiones paganas, este tipo de mitos que explicaban exactamente la verdad, lo que era más verdadero en el mundo, se referían siempre a un principio del mundo, lo que se llama
hablaban ab initio o en hilo tempore hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y entonces hablaban, por ejemplo, de los mitos cosmogónicos, aquellos que dan origen al mundo. Sí. Como, por ejemplo, para los nórdicos, cuando aparece el gigante Ymir, creo que es, y bueno, aparece, primero están ahí dos infiernos, el Jotunheim bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama el otro. Y hay como una especie de choque, y luego de ese choque aparecen pues, los gigantes de hielo y luego aparecen los dioses, los ases y los vanes, y aparece una serie de luchas a través de las cuales luego se establece el orden en el mundo. Lo mismo, por ejemplo, con el poema épico de Gilgamesh, o con el Enuma Elish, o con la cosmogonía de Síodo. Bueno, pues esto siempre habla al inicio del tiempo y de aquellas cosas que pasaron en el tiempo. Para este tipo de gente, todos los acontecimientos de su vida podían tener sentido si se relacionaban de alguna manera con ese estándar, con el estándar del mito primigenio. Y los actos que realizaban para que tuvieran sentido tenían que reactualizar ese mito a través de un ritual. Entonces, todos aquellos actos que tenían un ritual tenían sentido porque se reactualizaban en relación con ese estándar. Esto a mí me parece muy interesante porque eso es lo que a mí me permite entender también otro tipo de historias diferentes. Es decir, yo no pertenezco a esas culturas, por lo tanto, para mí esos mitos son cosas que no puedo comprender o entender como si fueran verdades para ellos, verdades en pleno sentido. Sin embargo, yo las entiendo. Y entonces esto me lleva a la cuestión, ¿cómo es que yo soy capaz de entenderlo? Y ahí, porque eso resultaría que distintas culturas y distintos mitos nos deberían llevar a otro mito superior, que sirva de estándar a todos los demás mitos. Y eso es de lo que hablaban C.S. Lewis y Tolkien de Jesucristo como mito verdadero. Claro. Jesucristo, por un lado, tiene también las características, algunas de las características, porque recordemos que también en estos otros mitos hay cosas que, pues que no, que serían o bien cosas falsas o bien cosas que no, desde un punto de vista católico que no estarían bien. Pero hay muchas otras cosas que sí siguen siendo valiosas y aceptables. Y para C.S. Lewis y para Tolkien, el estándar de la historia primordial es la historia de Jesucristo. Es decir, primero tenemos la creación del mundo, tenemos la caída del mundo, tenemos la resurrección o la salvación del mundo a través de la venida de Jesucristo y tendremos luego un mundo, una redención final en el que todas las cosas adquirirán sentido. Vean, la diferencia que tiene este mito con el mito de los mitos paganos o los mitos antiguos es que en este no se habla en el inicio del tiempo o en un momento antihistórico, sino que se habla en un momento histórico. Es decir, se dice en determinado momento del tiempo, esto ocurrió. Y bueno, claro, luego habría que justificarlo históricamente, que también está justificado, pero bueno, alguien podría venir y decir, bueno, no existió, bla, 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 lo que fuese. Es Realmente está, marginal. sí, pero esto es interesante porque nunca se había hecho semejante cosa. Esto de decir que es una cuestión histórica, lo de la venida de Dios o del Hijo de Dios en un determinado momento. Antes también había algunos, por ejemplo, había emperadores romanos que se divinizaban o faraones que se consideraban divinos, pero no se consideraban los creadores del cosmos. Eran Claro. simplemente algunos que ascendían al panteón, pero no eran el creador o los creadores del cosmos y del orden y creadores del arquetipo, sino algunos que se identificaban con el arquetipo. Entonces, esto es algo completamente diferente y son términos históricos. Y esto es lo que a mí me interesa porque creo que narrativamente se puede entender, yo puedo entender todas las demás historias del mundo gracias a que existe un estándar superior. Y ese estándar superior sería el de la narrativa esta de la vida de Jesucristo, la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Y no solo eso, sino que por eso también, gracias a esto, yo puedo entender también eh, narrativamente las películas y las historias que se hacen ahora. Incluso puedo puedes establecer por qué hay películas que persisten a través de los años, a lo largo del tiempo. Claro. Y hay otras que caen y que son simplemente una cuestión coyuntural del momento. Porque algunas de esas aluden o aciertan con cosas que son eternas y Claro. universales. Y por eso a mí me parece que este argumento, a pesar de que es un argumento mucho más
vaporoso, mucho menos así estricto en cuestión de argumentación, a mí me parece a mí me convence mucho personalmente. Es como la Odisea, ¿no? Que aún a día de hoy se hacen adaptaciones infantiles incluso, o se hacen películas, ¿sabes? Que es una cosa, que es una historia que incluso a día de hoy sigue siendo compartida y disfrutada. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, que había unos dibujos que iban de la Odisea. O sea, Ah, no, iba de eso. O no sea, una serían adaptación infantil. no serían los de En el espacio de Ulises. No, 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 no. Era el mito. Además, yo lo grababa y todo, lo grababa en VHS y lo veía después. Sí, 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 porque sí. es una historia eterna y siempre, bueno, de hecho Borges decía que solo hay cuatro historias que puedes contar y que Claro. todas las novelas, todas las historias son variaciones de esas cuatro historias. Y la Odisea es una de esas, es la historia de un hombre que vuelve a casa. Claro. Por ejemplo, en la película de John Ford, Centauros del Desierto. El personaje regresa a casa después de una guerra, Claro. exactamente igual que Odiseo. Y luego tiene también que hacer recuperar el orden en su casa, igual que Odiseo cuando vuelve tiene que matar a los pretendientes. Sí, sí, sí. Y bueno, sabes que, bueno, continuando con la siguiente pregunta, sabes que hay muchos libertarios que son kantianos. Bueno, no sé qué te parece a ti, Kant, pero me gustaría, esta pregunta me han pedido que te la haga, me gustaría que explicaras por qué defiendes la filosofía aristotélico-tomista para temas de la filosofía de la mente. Y bueno, en general yo creo que tú defiendes mucho la filosofía aristotélico-tomista, si no me equivoco, ¿no? A diferencia de, bueno, que hay otros que son más kantianos. Sí, sí. Bueno, a mí es por cuestiones sobre todo epistémicas también. Bueno, hay muchos motivos, pero uno de ellos es porque para mí, después de la filosofía aristotélico-tomista, hay una quiebra entre lo de los sentidos y la razón. Para el punto de vista aristotélico-tomista está integrado. Entonces, es decir, por un lado tenemos lo que se llama la teoría de la correspondencia, que está relacionado con la idea de verdad. Es decir, que yo puedo comprender cómo funciona el mundo o comprender cosas verdaderas sobre el mundo. Es decir, si yo tengo una determinada proposición, como por ejemplo que hay el césped es verde. Bueno, el césped en la casa de mi vecino es verde. Bueno, pues eso será verdad siempre y cuando eso se corresponda con el mundo. Es decir, yo voy y veo que el césped es verde. Bueno, pues resulta que eso es verdad. Entonces hay una correspondencia entre el mundo. No tiene por qué ser únicamente en términos así estrictamente empíricos. Puede ser también, existen principios morales objetivos. Bueno, si es verdad que en el mundo entendido en sentido el universo, en la existencia existen principios morales objetivos, entonces tenemos ahí una correspondencia entre la proposición y el mundo. Y eso es lo que implica la idea de verdad y la idea de correspondencia. Bueno, pues debido al abandono de la perspectiva aristotélico-tomista hay una ruptura en la edad moderna. Por un lado tenemos a Descartes, que tiene un punto de vista dualista, es decir, dualismo de las sustancias. Cree que hay dos sustancias separadas, por un lado el alma y por un lado el cuerpo, y también cree que las ideas que tenemos son ideas innatas, es decir, que no tiene mucha mayor importancia las ideas innatas que no la información que nos ofrecen los sentidos. Entonces hay una desconfianza hacia la información que nos ofrecen los sentidos y hay una confianza hacia la verdad que nos ofrecen esas ideas innatas. El problema que tiene este tipo de vista es, este punto de vista es cuáles son los motivos por qué tenemos que aceptar que aquellas supuestas ideas innatas se corresponden con lo que ocurre en el mundo. Y esto nos llevaría a un escepticismo sobre la relación entre que no podemos comprender realmente cómo funciona el mundo. Por otro lado, tenemos también el empirismo. El empirismo dice que lo que tenemos es solo lo que nos dan los sentidos. Pero esto nos lleva a un problema de la posibilidad de desarrollar el pensamiento, porque lo que nos ofrecen los sentidos es únicamente Claro. cuestiones singulares, no nos ofrecen conceptos universales. Mm. Entonces es imposible desarrollar una teoría universal si lo único que tenemos es lo que la información que nos ofrecen los sentidos. Kant eh, escoge las peores partes de los dos bandos. Y entonces, por un lado dice,
que tenemos esas ideas son así innatas, ¿no? Pero ese conocimiento, esas ideas innatas, no nos dan conocimiento sobre el mundo real. Lo único que nos da conocimiento es sobre el mundo de los fenómenos. Porque Kant distingue entre el noúmeno y el fenómeno. El noúmeno es la cosa en sí, a la que no tenemos acceso, no podemos conocer absolutamente, y lo que podemos conocer son los fenómenos, pero no conocemos, lo que conocemos de los fenómenos es aquello que ya está derivado de nuestras categorías mentales, es decir, es como si nosotros somos los que ponemos la verdad sobre el mundo. Entonces, no hay correspondencia entre lo que yo estoy pensando, las afirmaciones que yo realizo y el mundo. Y eso es lo que a mí me molesta de Kant, porque parece como es, claro, ¿por qué debo ser, por qué tengo, en primer lugar, por qué tengo que creer yo eso? Pues no, ni siquiera es imposible claro. justificarlo racionalmente desde el inicio. Y la perspectiva aristotélico-tomista, sin embargo, es respetuosa con ambas cosas. Es decir, por un lado, dice que el conocimiento empieza siempre a través de los sentidos. Necesitamos siempre tener experiencias perceptuales para poder conocer, pero después necesitamos utilizar el intelecto, que es inmaterial y que no es, no depende no es información de los sentidos, para abstraer las esencias de aquello que percibimos a través de los sentidos. Es decir, yo puedo percibir, por ejemplo, un triángulo en la arena, o puedo ver un triángulo pintado en un muro con un graffiti. Muy bien, Ujú. cada una de esas cosas son instanciaciones particulares, pero gracias al uso del intelecto yo puedo abstraer las esencias de lo que es un triángulo, o sea, la esencia de la triangularidad, es decir, que una figura geométrica cuyos ángulos suman 180 grados. Bueno, pues entonces la perspectiva aristotélico-tomista es compatible o es respetuosa con tanto con la información que nos ofrecen los sentidos como con la idea de abstracción. Esto además es muy interesante. Hay una escritora americana, se llamaba Helen Keller. Esta Mm. escritora era ciega y sorda. Entonces, hasta durante los primeros años de su vida, pues no pudo aprender muchas cosas hasta que llegó una institutriz y le empezó a enseñar. Y es muy curioso porque le tuvo que enseñar lenguaje utilizando el tacto, porque Sí, evidentemente no podía ni leer, ni podía ver, ni podía oír. Y claro. tenía que y utilizando el tacto a través de un sistema muy ingenioso que ella desarrolló, fue capaz de hacer que ella aprendiese conceptos abstractos. Y me parece muy bien, este es un ejemplo muy bueno porque me parece que se relacionan las dos cosas, porque por un lado ves cómo necesitas primero algún tipo de relación perceptual con el mundo y cómo luego necesitas también ejercer algún tipo de abstracción, que es intelectiva y Ujú. material, a través del uso de la razón. Por eso yo prefiero utilizar la perspectiva aristotélico-tomista y desconfío bastante de la kantiana, incluso aunque reconozca que no por ser kantiano todo lo que vayas a decir, o sea, que no vayas a ser un gran autor o un gran filósofo, un gran pensador. Claro, Mises era en muchas cosas, estaba influido por Kant y era un gran pensador. Hoppe está influido en muchas cosas por Kant y sí, a mí me gusta mucho. Y Kant era un fulano, un tío muy extraordinariamente inteligente, a pesar de que se equivocase en muchísimas cosas. claro. Sí, bueno, Rothbard era más aristotélico, ¿no? Hmm. Pero después Hoppe coge parte de Rothbard, pero digamos que transforma a Rothbard en kantianismo, ¿no? O algo así, ¿no? Trata Sí, sí, sí. de conciliarlo. Sí, sí, yo creo que se pueden unir las dos cosas, que se puede utilizar precisamente la perspectiva aristotélico-tomista para utilizar el argumento el principio de argumentación de Hoppe con la perspectiva aristotélico-tomista de Rothbard. Claro. Bueno, aún así, rescatamos el apriorismo como forma de conocimiento, o vale siempre, a veces, o Bueno, según cómo se defina a priorismo, si es a priorismo kantiano, no, si es a priorismo en ese sentido, en el sentido de que podemos saber, verdad, que no todo tenemos que ir, es decir, si lo entendemos como esto que acabo de explicar, de que necesitamos cuestiones perceptuales, pero que luego podemos aprenderlo, ahí claro, puedes utilizar o hacer una versión de lo que se llamaría priorismo, pero el apriorismo kantiano en sentido estricto no.
claro, claro. Bueno, vamos a entrar en la ética argumentativa, no mucho, no quiero explicarla, no quiero meterme a explicar la ética argumentativa, sino que me gustaría ver qué compatibilidad puede haber con el catolicismo. O sea, si puede haber algún problema. Por ejemplo, hay gente que ha planteado que eso de que la propiedad privada es de uno mismo no es así porque la propiedad privada del cuerpo, digo, pertenece a Dios, argumentos así, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿esto es compatible? ¿Hay que quedarse en Hoppe y Rothbard o hay que revisarlo desde un prisma católico? Todo esto. O sea que no sería compatible porque la propiedad de uno mismo Claro, le en le vez de pertenece a tener yo Dios. la propiedad de mi cuerpo, yo no tengo la propiedad de mi cuerpo, sea de Dios, porque en última instancia, que Claro, pero yo le pregunto, yo mi cuerpo puedo, digamos, excluir a los demás de su uso, pero no puedo excluir a Dios, ¿no? claro, pero yo le preguntaría a esos, primero, si la Iglesia Católica reconoce la legitimidad de la propiedad privada, porque me parece que lo hace, Claro. y de la propiedad privada de cosas exteriores. Y entonces, Mm, ¿qué diferencia hay entre la propiedad privada de cosas exteriores? ¿Por qué no se podría decir ahí es que la propiedad privada de las cosas exteriores le pertenece a Dios? ¿No mm. sería lo mismo? Y en Sí, segundo pero lugar, quizás por las implicaciones que pueda llegar a tener la propiedad privada de uno mismo, entonces dices, bueno, pues yo, por ejemplo, estoy legitimado para suicidarme, por ejemplo, o la eutanasia, o entiendo. todo este tipo de cosas que ya son un poco más complicadas. Que Ya. no, Bueno, en primer, pero yo me refiero, sí, por esas implicaciones, vale. Pero en relación con lo que decías de que como que la propiedad sería de Dios, primero, habría que entenderlo de una forma, es decir, uno puede usar el lenguaje de tres maneras. Puede usar el mm, lenguaje de forma unívoca, de forma equívoca o de forma analógica. Si mm, uno utiliza de forma unívoca, es decir, es el mismo sentido. Por ejemplo, si yo hablo utilizo una palabra, estamos utilizando los dos la palabra en el mismo sentido, banco y banco. mm, Por ejemplo, bueno, yo estoy sentado en el banco y luego me levanto del banco. Pero podemos utilizarlo también en lenguaje de forma equívoca, es decir, podemos utilizar la palabra con sentidos diferentes. Por ejemplo, yo puedo decir mm, estoy sentado en el banco y otro puede decir voy a ingresar dinero en el banco. Y luego podemos utilizar la palabra de forma analógica. Como por ejemplo, si yo dejo dinero en mi hucha, que es un cerdito, puedo decir voy a dejar dinero en el banco. Es decir, no es un banco de donde dejar el dinero, pero lo utilizo de forma analógica, como una analogía, mm, porque cumple una función parecida. Muy bien. En el caso este que planteas tú de lo de la propiedad con Dios, me parece que hay un problema de equivocación, porque estaríamos utilizando las palabras de forma diferente. Es decir, mm, eh, si cuando hablamos de propiedad y hablamos de un medio para resolución de problemas de justicia y resolución de mm, conflictos, es decir, como los recursos son escasos, pues podemos utilizarlos para cosas diversas y entonces podemos tener problemas y podemos llegar a matar, bueno, a andar a golpes para ver de quién es una determinada cosa. Pero eso mm, pasa porque los recursos son escasos, no podemos multiplicarlos al infinito. Muy bien, eso no ocurre con Dios, es decir, Dios no tiene problema de escasez. Y Dios tampoco claro, tiene problema de no podríamos nosotros plantearle reclamaciones a Dios. Entonces ahí no estaríamos hablando en términos de justicia, de que pueda haber un conflicto. Dios no necesita claro. propiedad. Entonces no podríamos utilizar el concepto de Mm, propiedad en el mismo sentido. Como mucho podríamos utilizarlo en un sentido analógico, pero no estaríamos hablando exactamente de las mismas cosas. No solo eso, sino que además Dios mantiene, para todo aquel que cree en Dios o la perspectiva católica, Dios mantiene todas las cosas en existencia en cada uno de los momentos, en cada momento concreto. Es decir, si una cosa existe, incluido yo, es solo porque Dios me mantiene en existencia. Entonces no tiene mucho sentido decir que yo soy propiedad de Él, es decir, porque no habría nadie con el que podría existir un determinado conflicto. Podemos utilizarlo en un sentido así metafórico. Entonces, normalmente el concepto de propiedad nosotros utilizamos, y creo que es como se debe utilizar de forma legítima, al hablar de problemas que existen claro, entre los seres humanos. Entonces, en ese claro. sentido es donde estaríamos manteniéndonos en el mismo nivel o en el mismo, utilizando la palabra en el mismo sentido. En este sentido, yo aquí no veo problema, esos problemas que tú dijiste, sí, ahora podemos hablar, pero
Ujú. Existe el mismo problema en relación con el uso de mi cuerpo que puede existir en relación con el uso de otro recurso escaso, en el sentido de que también es escaso. Es decir, yo, por ejemplo, puedo rascarme con mi mano, pero puedo coger la mano de otra persona y rascarme con ella. O puedo incluso cortarle la mano y rascarme con ella. Es Ujú. decir, en ese sentido también habría conflicto debido a que los recursos son escasos. Cuando tú hablas de los problemas a los que se lleva suelen llevar, por ejemplo, esa cuestión relacionada con lo de si yo me podría matar a mí mismo. Sin embargo, incluso el propio Rothbard tiene ya un protoargumento para decir que eso sería más o menos autocontradictorio. Y esto tendría relación también con la filosofía aristotélico-tomista y con el Claro, desarrollo de la ética argumentativa, en el sentido de que es un conjunto, una conjunción de alma y de cuerpo. Entonces, la propiedad, cuando hablaríamos de nuestra propiedad, no es exactamente como la propiedad que tendría, por ejemplo, con este boli. No es como ujú, una propiedad externa de la que yo me pueda desprender, porque tendríamos, claro, por un lado, una parte que es escasa, que sería el cuerpo, pero otra parte que es inmaterial. Y el ser es una combinación, el ser humano es un compuesto de ambas cosas. Entonces, sería una propiedad especial. Y en ese tipo de propiedad especial, dado que la voluntad, la parte racional, es aquella parte inmaterial, no sería eh, eh, transferible. Entonces, habría determinadas cosas que se podría argumentar plausiblemente que no se podrían realizar incluso desde un punto de vista hoppeano, como por ejemplo la esclavitud voluntaria en sentido ujú. estricto, en sentido de que yo me vendo como un boli. Otra cosa diferente sería hacer un contrato de trabajo Claro. tan, Como el tan matrimonio, que yo siempre digo, pongo ese ejemplo. en relación con la esclavitud. Esclavitud voluntaria, digo. Pues sería algo parecido. Podría hacer así, por ejemplo, ese tipo de cosas y eso sí sería legítimo, pero no podría ser como yo me vendo como un boli y ya está. De la misma forma también se podría argumentar de una forma similar en contra de lo de la eutanasia. En el caso del suicidio tendría menos problemas, porque aunque el suicidio moralmente no sea permisible, yo creo que no se puede. ¿Cómo castigas el suicidio? Sí, pero aquí es donde quiero entrar yo. No, no es tanto como castigas el suicidio, sino imaginemos, por ejemplo, porque estos son debates que hacemos nosotros, ¿no? Que surgen estas dudas. Imaginemos, por ejemplo, que alguien llega, unos padres llegan al hospital con un hijo con sobredosis porque se ha tratado de suicidar y el médico se niega a atenderlo por culpa que luego sea denunciado por el otro por haber invadido su propiedad en contra de... Claro, este tipo de cosas pueden ser un dilema moral un poco, ¿no? Porque Sí. Bueno, yo ahí tampoco vendría, no lo vería muy problemático, es decir, porque si, es decir, precisamente además al ver el uso de la razón, por mucho que uno tenga propiedad sobre su cuerpo, sea propietario de determinadas cosas, puede haber determinadas circunstancias en las que es decir, si tú estás borracho como una cuba o estás drogado como una cuba vienes hacia mí con una forma, incluso que no me hayas agredido, yo puedo decir, este tío no está utilizando la razón, entonces por mucho que sea propietario, se puede considerar que en ese momento está incapacitado para hacer un uso legítimo de su propiedad, porque no tiene las condiciones necesarias para deliberar el uso de la razón, aunque sea momentáneo. En el caso que tú claro. dices, podría ser algo parecido, si es uno por adicción o por las drogas, de tal forma No, que no, lo yo digo lleva. sobredosis porque él mismo se ha querido suicidar. O sea, su voluntad era suicidarse y entonces, claro, él dice, oye, pues es que yo he querido suicidarme y tú me has salvado, entonces te voy a denunciar, ¿no? Quedó un poco feo eso. Bueno, sí, sí, no, eso no tendría sentido. Además, porque tú no puedes saber cuál va a ser la voluntad de él después. Claro, Por claro, lo mismo claro. te podría dar un premio por haberle salvado porque se cambió de idea cuando se quería suicidar. Yo lo que me refiero más que nada es que, como estamos hablando sobre todo en relación con lo de la propiedad, es decir, si yo me puedo suicidar o no, imagínate que alguien se suicida y uno considera, o intenta suicidarse y uno considera, no se puede aplicar el del principio de autopropiedad ahí. Pues la cuestión es, si no se puede, el tío está cometiendo una infracción o un crimen. Entonces requiere un castigo.
pero y el castigo tiene que ser proporcional. En este caso, por ejemplo, pues sería James Sadowski, una vez le preguntaron, ¿cuál sería el castigo para un suicida? Y él de coña dijo, pues la ejecución. Matarlo. Claro. Es decir, en ese sentido no tiene mucho sentido. Además de que si uno realmente se quiere suicidar, realmente va a encontrar una manera de suicidarse. Claro, claro. Es básicamente imposible evitarlo siempre, realmente, o sea, tú puedes intentar razonar, o incluso puedes ponerlo, atarlo, pero si realmente quiere, al final lo va a poder conseguir. Yo ahí en ese tipo de circunstancias, sobre todo con lo del suicidio, considero que es una cuestión moralmente equivocada, pero que no se puede castigar. Con lo de la eutanasia sí que podría decir, creo que se podría desarrollar, aunque no lo tengo todavía desarrollado, porque yo estoy con otras cosas, pero creo que sí se podría desarrollar un argumento plausible en contra de la eutanasia, partiendo incluso de los principios del derecho de autopropiedad, con el protoargumento este de Rothbard sobre que aquel que niega el valor de la vida o que actúa en contra del valor de la vida tiene necesariamente que valorar la vida, porque tiene que estar Claro, vivo para poder hacer un determinado argumento, lo cual claro, implicaría una contradicción. claro, claro, claro. Bueno, esto es una pregunta que nos ha llegado de Adrián, que no sé si está por ahí. Dice, estaba trabajando en desarrollar la ética argumentativa en relación a los recursos escasos externos, los que no son del cuerpo. ¿Ha realizado algún avance al respecto? Esto va a ser fácil de contestar. No hice ningún miserable avance. No, porque empecé con lo de Hoppe, porque a mí me interesa mucho ese argumento. A lo mejor está mal, a lo mejor está bien a mí, pero a mí me convence y me parece muy interesante. Y el caso es que en vez de ir hacia adelante, es decir, hacia las cosas relacionadas con la propiedad de las cosas exteriores, que era hacia donde yo pensaba que iba a ir, pues me fui yendo más para hacia atrás. Y es cuando empecé a ver qué es lo que es una persona, qué es, cómo podemos definir qué es un ser humano, y de ahí Sí, fue a donde me llevaron a las sí, sí. cuestiones de filosofía de la mente, y entonces, pues en vez de ir más hacia adelante, estoy yendo más Más hacia hacia atrás. atrás. Claro, Sí, claro. A mí me ha pasado eso también, ¿eh? Entrar en algo, investigar y acabar hablando de otra cosa completamente de cosas distinta. Y dice, diferentes sí, sí, que no y esperabas. uno no atreverse a meterse en el tema y dice, bueno, me queda mucho por aprender ¿no? Mm. Pregunta Sergio de Filosofía Política, amigo mío, que qué opinas de la Hungría y la Polonia actual. No sé si, bueno, no las conocéis mucho, como pues, son países que, bueno, que están siendo más o menos digamos, liberales en el buen sentido, no en el malo, pero conservadores también un poco. Son países que, bueno, que han sufrido, pues, sobre todo Polonia, ¿no? Que ha sufrido las dos grandes barbaridades que ha inventado el ser humano. Entonces, bueno, no sé si tienes una opinión sobre estos países. Hombre, no tengo un conocimiento muy profundo, muy Claro, extenso claro. sobre estos países, pero a mí en general me tienden a caer bien los de los países del este, no sé por qué, pero me tienden a caer bien. Entre otras cosas, creo que son bastante duros, es decir, tuvieron que sufrir esas cosas que Claro. decías tú y no andan con Sí, tanta sí, sí. tontería como... Y en cierta medida hay cosas que digo yo, bueno, aún se mantiene la civilización gracias a esto. Si no, Sí, sí, sí. sí, y los polacos a mí me tienden a caer bastante bien. Me tienden a caer Sí, bastante bien. Me gustó mucho, por ejemplo, de la selección polaca. Este sí es verdad, vamos, yo solo lo vi sí, sí, sí. por encima, Sí, yo de también lo vi. que no se arrodillaron. Pero no entré en la Claro. noticia y no sé si es verdadero o tal, solo digo que lo vi por encima. Y si es verdad, pues me cae muy bien. Y dicen, y de una frase que decía, los polacos solo nos arrodillamos ante Dios y nuestras mujeres Ante- para pedirles matrimonio. Es verdad. Muy bueno, bueno. Me caen bien, me caen bien. Y además eso Eh, que dices tú de lo de tal en Hungría me parece que es en Budapest. Mm, Me parece que es allí donde está una casa que es la casa del terror, que era una casa donde hacían las torturas, hicieron las mm, torturas tanto los nazis como los comunistas, y que ahora está en exposición, donde aparece por un lado uno unos, de los uniformes y se da la vuelta y se convierte en el otro uniforme. Y claro, está bien porque claro, representa claro, también lo de siempre eso, sí, lo del terror del siglo XX. claro. Bueno, nos pregunta también, esta pregunta viene de Punto Ártica. De hecho, hoy mismo estuve discutiendo sobre el tema este.
la opinión sobre la tesis weberiana del protestantismo y el capitalismo. También eso lo defiende César Vidal en este país. Una cosa así como que el protestantismo, ¿no? Favoreció mucho la capitalización, que los católicos le tenían tirria a la riqueza y cosas así, ¿no? Yo respondo, cuando vienen con estas cosas, yo respondo con mi manual de historia del pensamiento económico de la universidad. ¿Por qué? Pues porque no es sesgado. O sea, si algo no es sesgado hacia este lado, es un No es manual de la no es universidad. pro libertario. Y procatólico ni nada así. O sea, Porque no, no, no. yo siempre respondo con eso. Pero bueno, ¿qué opinas tú sobre esa tesis weberiana? Sí, a mí no me convence mucho. No, porque en términos históricos parece que es errónea. Por ejemplo, autores como David Landes o Jean Beckler o Eric Jones ya hablan de que el proceso de acumulación capitalista comienza en la Edad Media, mucho antes del momento en el que está hablando Weber. Y, por ejemplo, autores que tampoco son muy proclives o muy partidarios del libre mercado del capitalismo, como Werner Sombart, tiene un libro en el que se llama El burgués, y él habla ya de una idea que había en la Italia del Renacimiento, en las ciudades italianas del Renacimiento, y se llamaba la Santa Mazzerazza, creo que era algo así, la Santa Economicidad, que era cómo consideraban estos burgueses lo del valor del ahorro y lo de la frugalidad y lo de, es decir, los principios que Weber le adjudica exclusivamente a los protestantes como existían siglos antes en ciudades católicas. Claro. Entonces, me parece que tanto por un lado, el lado histórico, de historia económica, como por el lado de las ideas, que no es una idea No. acertada y a mí no me convence demasiado. Yo lo que noto, que esto sí que puede ser verdad, es que los primeros cristianos, se llama la iglesia primitiva y todo, pues veían como que la segunda venida de Cristo, la parusía, estaba cerca, ¿no? Entonces, claro, al percibir eso, estamos hablando igual hasta el año 300, una cosa así, al percibir eso decía, bueno, ¿para qué nos vamos a pegar a las riquezas si va a venir Jesús mañana, ¿no? Pero claro, con el tiempo, de hecho, la propia escritura dice que no, dice, volveré tal y cual, pero no sabéis cuándo no sabréis cuándo ni dónde, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. ya no hay nada en la escritura que te ponga voy a venir dentro de 3 días, ¿no. Bueno, No, eso no, no, sí, no. eso precisamente que he dicho yo sí que lo Bueno, dice. sí, 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 sí. Sí. Eso precisamente sí, pero después digo. Sí, 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 sí. Y además que tampoco, que cuando se habla, por ejemplo, de lo del valor de la pobreza, también hay que diferenciar entre lo de la pobreza entendida en sentido material y la pobreza entendida en sentido espiritual. Es decir, Claro, no dejarse atrapar por la riqueza, sino lo de tener pobreza de espíritu en el sentido de que no estás sometido o consideras que la riqueza es el bien más importante. Santo Tomás de Aquino no consideraba la riqueza como un mal, la considera como un bien y la defiende como un bien. Lo que dice claro, es que no hay que confundirlo como si fuera el bien último, no lo es. claro, claro, Entonces hay que mantenerlo dentro de la importancia que tiene, pero no es verdad que el catolicismo considere la riqueza como algo intrínsecamente malo. Eso claro, no es cierto. claro, claro, claro. Y por último, para acabar, para no molestarte más, bueno, antes de nada decir que si os está gustando, Dani Carreiro, pues aparece en multitud de ocasiones en el canal del Joan de Lugo en YouTube, al que podéis seguir e iros a suscribir. Lo tenéis aquí abajo, YouTube, el canal se llama Joan de Lugo. Tiene también Twitter e Instagram. Pues si os está gustando, pues él allí tiene muchos más vídeos, o sea que no os quedéis con ganas. Si os ha gustado, allí tenéis horas y horas de Dani Carreiro hablando, que dicen cosas muy interesantes como las que estamos escuchando hoy. Y por último, precisamente de una de estas charlas que, que te oímos, bueno, estoy hablando con mi amigo Punto Ártica, yo también es verdad que me quedó esa duda. La verdad es que uno lo piensa porque ya afectan lo personal, que es el problema de las redes sociales, ¿no? Entonces lo enlazamos un poco con, voy a decir el nombre, que tengo aquí apuntado, Ted Kaczynski, que era conocido como una bomber, que era, no sé si conoces el caso. Bueno, pues claro, aunque parezca que no, ya lo que dices, Dani, ya va generando debate fuera, ¿no? Va generando discusiones y tal. Igual. Entonces, claro, relacionamos esos comentarios que hiciste de las redes sociales, que pueden ser muy acertados, un poco con una bomber, un poco con ese anarcoprimitivismo
Bueno, pues, ¿qué opinas sobre una bomber? Se equivocaba, pues, a ver, era un terrorista, con lo cual muy buena gente no era, ¿no? O sea, pero bueno, quitando, quitando lo que hacía y quitando Quitando, tal, lo quitando que ese son sus detalle, ideas, quitando ese pequeño detalle, las ideas que él plantea, ¿no? Y bueno, sí es verdad que quizás las nuevas tecnologías pueden llevarnos a problemas, de hecho, ya no es las nuevas tecnologías, bueno, también. El otro día tuvimos aquí un psicólogo que nos contaba un poco todos los efectos psicológicos que puede tener la pandemia o ya, digamos la soledad y todo eso, pues aparte de eso, quizás también sería interesante traerlo un día para que hablara de los problemas que pueden, psicológicos que pueden tener las redes sociales, la adicción a las redes sociales, cómo están diseñadas, que eso también lo explicaste tú muy, muy, muy bien. La verdad es que nunca lo había pensado, por eso me encantó, porque es verdad y nunca lo había pensado, con lo cual me gustó mucho. Entonces, bueno, la pregunta es un poco eso, es poniendo ese ejemplo de lo que comentaste, que si tiene algo que ver con una bomber y qué piensas de los planteamientos que hace una bomber. bueno, a mí el Ted Kaczynski me parece es un personaje fascinante. Es, realmente interesante y realmente además tiene mucho atractivo. Porque el tío era extraordinariamente inteligente y era extraordinariamente valiente. También tiene el problema de que estaba extraordinariamente como una cabra, pero era un personaje que tiene muchas... Y a mí me parece, por un lado, muy triste, porque era una persona que tenía un gran potencial y que muchas de las cosas que se ven en sus ideas, en sus ideas contra la revolución industrial y contra los problemas tecnológicos, tienen también mucha relación con sus problemas personales. Porque el Ted Kaczynski, por ejemplo, aparte de, bueno, también dicen que tuvo un problema cuando era muy joven, cuando estaba en el hospital, que lo trataron de una forma inadecuada, pero después, además, el tío, al ser muy inteligente, le subieron de curso y él dice que para eso fue un desastre, porque tenía mucha inteligencia en términos teóricos, pero no inteligencia, no estaba, era un niño. Y entonces, al estar con, bueno, pues eso, lo típico, que no lo trataron bien y que el tío estaba básicamente aislado. Por otro lado, también cuando fue a la universidad, que fue muy joven, fue, no sé si con 16, 17 años, o incluso antes, no sé, fue muy joven en la universidad, tuvo también un problema, porque el pobre hombre le pasó de todo. Eh, que cuadró utilizar los experimentos estos mentales del MK Ultra de la CIA y también le dejaron bastante afectado, porque él participó voluntariamente en un experimento que realizaba un psiquiatra muy famoso en la universidad. Y todo ese tipo de cosas al final se fueron uniendo de tal forma que él tenía un gran resentimiento contra la sociedad. Entonces, hay muchas veces es difícil de ver los argumentos que él, separar los argumentos buenos que tiene algunos argumentos buenos. El artículo, el manifiesto famoso no es una cosa de simplemente un escrito descabellado, es un argumento, una cosa que está bien argumentada y que tiene cosas interesantes. Pero a veces es difícil de separarlo de los problemas personales que tenía. Yo, por ejemplo, vi también el documental de Netflix donde aparecen las entrevistas y a veces se nota, él decía literalmente que quería hacerle daño a la gente. Entonces, que no era Claro. exactamente no era solo exactamente por motivos idealistas, sino que a veces también se ve como es el resentimiento que tenía por haber sufrido, pues quería provocárselo a otras personas. Pero dentro de eso, algunas de las ideas que él tiene, pues están bien, es verdad. No, él lo achaca a cosas que me parece a mí que están equivocadas. Él lo achaca, por ejemplo, simplemente a la revolución industrial y no es únicamente la revolución industrial. No es la revolución industrial por sí misma no es mala, pero es decir, el problema principal es cuando el hombre pierde desde mi punto de vista, sentido de trascendencia, entonces va a intentar buscar Claro, el sentido de la vida en cosas donde no existe o claro. donde no puede encontrarlo. Y eso es uno de los problemas que tienen las sociedades modernas, que intenta buscar el sentido de la vida en cosas así como, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, con lo de relacionándolo con las redes sociales, con la idea esta, por ejemplo, de intentar ser famoso, ser atractivo, Claro. tener la apreciación de otras personas simplemente por hacer cosas y que le den a likes allí. Y a mí me parece que es más bien el problema que hay es ese, aunque
el Kaczynski apela a determinadas cosas, problemas que son verdaderos, el diagnóstico que haces creo que está Es malo. equivocado, sí, y la solución desde luego es mala, no le envíes bombas, cartas bombas a gente inocente sin motivo alguno. Sí. Bueno, quiero darle muchas gracias porque justo ahora se han suscrito con Prime dos personas, Cardama22, que es amigo mío, yo sé quién eres, de Sijueiro, y Berta de Ville, que también sé yo quién es, que es muy cercana a mí. Entonces, muchas gracias a los dos por suscribiros ahora con Prime. Bueno, pues nada más, yo creo que ha estado extremadamente interesante, lo he disfrutado mucho, de verdad ha sido, yo creo que el directo que más he disfrutado, yo creo que es porque Carreiro y yo tengo unas ideas muy, muy parecidas a lo que él plantea. A mí personalmente me ha solucionado dudas que yo tenía, con lo cual, pues la verdad es que salgo contentísimo. Tanto que lo volveré a ver después, para quedarme con todo lo que ha dicho. Voy a dar las gracias a la gente que está en el chat. Está Teros por aquí, que es un amigo mío también, que dice, no, que dice, que está haciendo una pregunta, Teros, ¿o qué pasa? ¿Qué pasa? Está haciendo, evolucionismo. Es que, opinión del evolucionismo. ¿Quieres darla, Dani? ¿Cuál es Es mi que la opinión están pidiendo sobre todos, la están pidiendo todos en el chat, digo. mi opinión La sobre el opinión sobre el evolucionismo? Sí, sí, sí. Bueno, sobre eso les puedo recomendar una conferencia que dimos en el Joan de Lugo. Estaba el padre Ripoll también y Bastos sobre Sí. cristianismo, poder y no me acuerdo cómo se llamaba. Pero mi punto de vista, para explicarlo de una forma clara, es yo no tengo, me parece una teoría científica razonable. Lo que no me gusta es no las cuestiones puramente científicas, sino las cuestiones filosóficas que muchas veces se meten de tapadillo para afirmar que determinados resultados científicos llevan a determinados resultados filosóficos. Es decir, lo que no me gusta es la versión naturalista, puramente naturalista o materialista del evolucionismo. Y yo defiendo el argumento de Alvin Plantinga No, de que... el hayekiano, dicen. Es que no sé. Ah, sobre el evolucionismo hayekiano. Sí, 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 es el hayekiano, era de Hayek, dicen, no sé. A ver, decídmelo en el chat, porque decídmelo en el chat. ¿Estáis hablando del evolucionismo hayekiano o del evolucionismo en sí? Yo creo que que era el evolucionismo que estabas explicando tú. Ambos, dicen ambos. Bueno, pues ambos. Ambos. Bueno, No sé, en es que relación con claro, el de digo la... yo, vienen de lo mismo. O sea, Están influidos. sí, claro. Tienen cierta influencia. Sobre todo en relación también con lo de Hayek cuando escribe Sensory Order. Claro. En relación con el primero, pues de mi punto de vista es eso, que si tú tienes... si primero atiendes únicamente a los estudios, a los resultados científicos, bueno, pues ahí no hay ningún problema, simplemente una teoría descriptiva. El problema es si utilizas esa teoría descriptiva para intentar luego Mm. utilizar una filosofía mayor, como por ejemplo hace Richard Dawkins cuando intenta decir que la teoría de la Claro. evolución demuestra la inexistencia de Dios. Es una estupidez como un mundo y es uno de los peores Sí, argumentos bueno. que yo vi en un libro publicado en la historia de la humanidad. Y era, eso sí que, bueno, igual lo del Ted Kaczynski no estaba tan mal en algunos casos. Igual una carta a Richard Dawkins. Pues Sí, sí, sí. es broma, no estoy, no No, estoy no, no, defendiendo no, no, yo sé que todo este tipo de cosas. Pero eso por un lado, en relación con lo del argumento de Hayek, a mí me gusta, sobre todo tiene relación, se puede identificar con cosas como por ejemplo de las tradiciones o el descubrimiento, el desarrollo de determinadas tipos de conducta de leyes. El problema que le veo a Hayek es como la desconfianza excesiva que tiene hacia el uso de la razón y cómo tiende a veces, a identificar todo uso de la razón con lo que él llama el racionalismo constructivista, como algo malo. Ujú. Y entonces a veces tiende eso a pensar, y
el problema también que tiene a veces enfatizar en exceso, porque esto es valioso, pero enfatizar en exceso. La cuestión de la evolución es que si tú no tienes un estándar para evaluar también las cosas que aparecen de forma evolutiva, aquellas cosas que aparecieron de forma evolutiva que son malas, pues no podrías siquiera criticarlas, porque también pueden aparecer determinadas instituciones evolutivas que luego suponen que son malas. Por ejemplo, alguien podría haber defendido la esclavitud, que pues hubo esclavitud durante muchos siglos, pues de una forma también evolutiva. Entonces, el problema es que necesitas combinar lo del evolucionismo de Hayek con, eso puede ser únicamente descriptivo, pero necesitas también una teoría normativa para evaluar las instituciones sociales. Claro. Claro. Cual, no desechamos a Hayek, sino que algo lo rescatamos, ¿no? Claro, claro, claro. No, Hayek era un autor brillante. Era un autor brillante, era muy creativo y tenía cosas extraordinarias. Lo que pasa es que también tenía otro tipo de cuestiones que a mí no me gustan tanto y no me convencen, pero por supuesto que no es cuestión de despreciar. Nosotros utilizamos a veces de broma entre nosotros, cuando estamos así, pero es una cuestión así entre, cuando sobre todo si es amigo, como a Edu a veces le llamamos mariquita hayekiana, pero es así para decir que es así más suave o más blandito, pero es una forma de hablar entre amigos A que Edu no hay que ser. Amagui, dices. No, A Edu de Edu Luiña. Luis, sí, Eh, sí, que, sí, el de Juan de Mariana con está en disenso. Sí, conozco. pues Que, a veces que fue presidente Juan de Mariana, digo, que ahora está en disenso, ¿no? En la sí, fundación sí, esa. sí, está, bueno, ahora y es también vamos, también sale en el Son de Lugo bastantes veces. Y Sí, es sí, amigo sí. nuestro, vamos, fue alumno de Bastos también, bueno, pero a veces nosotros le llamamos Sí. así de broma a ese tal, pero es una forma de, quiero decir, no despreciar a Hayek no sería un error. Hayek tiene un montón de A, cosas muy... a mí, Edu, lo que discutiendo con él sobre o sea, ANCAP, lo que me dijo fue que él no quería en el ANCAP por el problema de la segunda generación. No sé si estás todo el tanto de eso. No, pero segunda generación, ¿qué quiere decir? Que aquellos que vendrían Claro, después de los claro, los que... que vienen No, después ya no aceptan. ya, bueno, podría ser, pero tampoco... Bueno, ahora, de todas maneras, Edu está en muchas cosas estuvimos acercándonos. Él también tenía una perspectiva más evolutiva. Ahora él, también gracias, por ejemplo, a la obra o a la versión de Elinor Ostrom, tiene una versión Mm, mucho más positiva de lo de la posibilidad del anarcocapitalismo en relación con estas comunidades pequeñas que son capaces de resolver los problemas de los bienes públicos que destaca Elinor Ostrom. claro. Entonces ahora estamos acercándonos más, tenemos un punto de vista más Pues compatible. Además, Edu a mí me parece no solo una persona encantadora, sí, sí. sino también muy recomendable de escuchar y de discutir con él. Y es un gran amigo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo tengo también algo de trato con él y la verdad es que lo que lo conozco es una persona fantástica. Y además a mí me gusta mucho cómo percibe él el, ¿cómo decir? El caciquismo. ¿No? Porque él es asturiano y conoce muy bien, ¿sabes? Me gusta mucho el análisis que hace y la corrupción todo eso y digamos, porque esto yo lo saqué de él. ¿Por qué se dan esas cosas? Pues porque hay una cierta lealtad, ¿no?, a lo cercano claro, que para la gente de fuera puede resultar, sobre todo para el Estado y tal y cual, puede resultar problemática, ¿no? Que haya una lealtad a una autoridad local, por decirlo así, ¿no? Que hay Uh -huh. una lealtad histórica bueno, porque hay un respeto dentro de tal y cual. Entonces, claro, ahí cuando se habla mal del caciquismo, de todo eso, ¿no? Es que es un poco porque alguien quiere asumir ese poder o esa autoridad. Claro, Eso claro. se lo escuché a él y eso me gustó mucho. Y es muy buena Claro, no, persona él. sí, 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 sí. Y es muy. Y nosotros o sea, viene por allí, es el Son de Lugo, viene por allí, es muy recomendable escuchar sus conferencias y sus charlas. Bueno, pues ya no te entretengo más porque te he entretenido bastante. La verdad es que ya te digo que ha sido fantástico. Bueno, espero que vuelvas en otra ocasión, que te hayas sentido cómodo.
Sí, y muy nos bien. veremos. Está la gente dando gracias por la charla. Yo creo que a la gente le ha gustado mucho. Nos veremos por ahí por el SWAT de Lugo, por Santiago, por las cenas estas o por cualquier cosa. Muy bien. Y nada, y la gente que está aquí ya puede ir al canal del SWAT de Lugo a ver más charlas de Carreiro, o si no, siempre pueden venir algún día a Galicia en unas, ¿cómo se dice?, jornadas austriaco-galaicas, que se pasen por allí y que vivan los debates y las cosas que vivimos allí, que son estupendas. Nada más, muchas gracias a todos y nos vemos en otra. Espero que os haya gustado. Bueno.